y hermanas. ¿Sí? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? A ver, levanten la mano si usted tiene hermanos. ¿Ya? ¿Tiene hermanos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y hermanas? ¿Quién tiene hermanas? ¿Sí? Yo tengo hermanos y hermanas. ¿Sí? Bueno, hoy día vamos a hablar y vamos a ver varios mensajes sobre esta temática general que se llama Viviendo como hermanos y hermanas. Porque tú y yo somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hay aquí, bueno, aparte de Benjamín con Dana, ¿hay otro hermano por acá o no? ¿Que sean hermanos? Me parece que no. Creo no. Todos los demás somos hermanos en Cristo nomás, ¿no? Entonces, fíjense que hoy día vamos a hablar acerca de esto y el primer tema que vamos a hablar, ¿sí? Va a ser, somos una hermandad espiritual, ¿sí? Somos una hermandad. ¿Qué significa que tú y yo seamos hermanas y hermanos? Es que, en primer lugar, somos una hermandad espiritual. Y quisiera ahí que fuera a la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12 y 13. ¿Sí? Si no trajo Biblia, yo le he facilitado la tarea y está ahí en la proyección. En Juan capítulo 1, versos 2 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra. Señor, gracias, Señor, por el mensaje, Señor, que tú nos darás esta mañana. Queremos que tú lo bendigas, queremos que tú seas obrando poderosamente en él y que podamos, Señor, permanentemente estar viviendo esta verdad bíblica que somos hermanos y hermanas en Cristo. Te alabamos y bendecimos. Amén y amén. Muy bien. Somos una hermandad espiritual. Primera de Juan, ¿cierto? O sea, el primer capítulo de Juan nos dice acá de que nosotros, ¿cierto? Los que hemos recibido a Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos han recibido a Jesús en su vida? ¿Sí? Y le hemos creído en Él, creído en lo que Él hizo, que Él murió, que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó, y que los que creen en Él hoy día andamos en vida nueva. Dice que los que creemos eso, los que creemos en su nombre, en su obra, dice que nos dio la potestad, es decir, toda la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios, y yo soy un hijo de Dios, nosotros por lo tanto somos hermanos, miembros de una familia, ¿cierto? ¿La familia de quién? De Dios. Y esto, hermano, no es algo que tú o yo hayamos querido, ¿sí? No es algo, tú no estás aquí porque tú hayas querido, porque la palabra del Señor en el versículo 13 dice: los cuales son engendrados como hijos de Dios, son hechos como hijos de Dios, no por voluntad humana, no porque hayamos sido nacidos de una misma madre carnalmente o físicamente, no porque hayamos sido engendrados por un mismo padre biológicamente, sino que somos hermanos en Cristo Jesús espiritualmente, porque fue por la voluntad de Dios que tú y yo seamos hermanos. Y a eso, hermano, no nos podemos revelar. Mi hermano, aunque me caiga gordo, es mi hermano, por la voluntad de Dios. Aunque mi hermana no me caiga muy simpática, esta hermana que hay que masticarla mucho para pasarla. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso, no? De que hay personas como que... ¿Ah? Esa hermana y ese hermano que a usted no le cae muy bien, que lo encuentra, no sé, como que tiene algo, ¿sabe qué? Ese hermano
Dios lo puso al lado suyo por su voluntad. No porque a usted le tocó tener un hermano que a usted no le gusta, sino porque fue la voluntad de Dios que así fuera. Es voluntad de Dios. Y por lo tanto, hermanos, somos una hermandad espiritual. Hermano, la iglesia es una hermandad. La iglesia es una familia llena de hermanos y hermanas. Y nuestro hermano mayor se llama Jesucristo. Y tenemos un solo Padre que es Jesucristo. Nosotros tenemos un Padre celestial. Y la gran pregunta que nos queremos hacer esta mañana es: ¿qué significa ser hermanos espirituales? ¿Qué significa ser hermano? Bueno, ser hermanos es una de tantas metáforas que hay en la Biblia. Es una metáfora. ¿Alguien sabe lo que es una metáfora? ¿Alguien sabe lo que es una metáfora? No es un postre, hermano, que usted va a ir a comprar. ¿Qué es lo que es una metáfora? Es muy bien, es una comparación figurada, ¿sí? Y en la Biblia hay muchísimas metáforas, ¿ya? Pero básicamente podríamos decir que dentro de las metáforas en la Biblia se dividen en dos tipos. Hay una metáfora que se llama de relación, metáforas en la Biblia que hablan sobre la iglesia, ¿ya? Metáforas de relación en la iglesia, y otras metáforas de misión en la iglesia. Básicamente Jesús dijo dos tipos de metáforas: de relación o de misión. Por ejemplo, una de las metáforas de relación es la metáfora de la vid y los pámpanos. La Biblia dice que la iglesia, ¿cierto?, con Jesucristo, metafóricamente es como la vid y los pámpanos, ¿ya? Hay una relación que se conecta, ¿no? Y que separados de Él nada podemos hacer. Hay otra metáfora también de relación que es el pastor con las ovejas. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa metáfora en la Biblia? El pastor con las ovejas. Y también es una metáfora de relación, donde el pastor cuida las ovejas, donde el pastor es Dios, ¿cierto? Es Cristo cuidando sus ovejas. ¿Sí? Y el lobo, obviamente, se refiere al enemigo, pero es una metáfora, ¿sí?, de relación. ¿Sí? Ahora, también existen en la Biblia metáforas de misión. Por ejemplo, ustedes son pescadores de hombres, dijo Jesús. ¿Sí? Pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Que usted va a tirar una caña aquí por la ventana y va a tratar de pescar a un hombre ahí con una... No, es una metáfora, ¿cierto? ¿Y que se refiere a qué? A la misión que tenemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Asimismo, hay otra metáfora, ¿cierto?, de misión, que es: vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Y que tiene que ver, ¿cierto?, con la misión que la iglesia tiene de preservar el mensaje de Dios en medio de la corrupción de este mundo. ¿Sí? Una metáfora de misión. Ahora bien, la metáfora de que somos hermanos y hermanas, ¿de cuál tipo es? ¿Es una metáfora de relación o es una metáfora de misión? ¿De qué? Relación. Muy bien, hermano. Es una metáfora de relación. Es cómo nosotros nos tenemos que relacionar entre nosotros y también cómo nos tenemos que relacionar con el Padre. Con el Padre. Somos una hermandad espiritual. Hermanos y hermanas es una metáfora de relación. Tenemos un Padre y los hijos de un mismo Padre son hermanos. Metafóricamente, en un sentido espiritual, somos hermanos espirituales. Por lo que dice, cierto, Primera de Juan,
los que le recibieron y los que creen son hijos de Dios, por voluntad del Espíritu Santo. Creer y recibir a Jesús nos constituye como hijos. ¿Sí? ¿Hay alguien que sea hijo único aquí? ¿Hijo único? ¿Sí? Tú eres hijo único, ¿cierto? ¿Es bueno o malo ser hijo único? ¿Tiene sus ventajas o no? Ah, sí. Siempre la atención fue para ti, ¿no? Nunca tuviste un problema con el hermano chico, nada con eso, ¿no? Ser el hermano mayor. ¿Quién es el hermano mayor acá? ¿Hay algún hermano mayor? Yo soy hermano mayor. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Tiene sus desventajas, porque siempre, ay, mira a tu hermano mayor, y mira, hazlo como tú tenías que ser como el ejemplo siempre, ¿no? Perfecto. ¿Y quién es el hermano menor? ¿Hay hermanos menores por aquí? ¿Sí? ¿Hermanos menores? ¿Y qué pasa con el hermano menor? ¿Tiene sus ventajas? No. Sí, tiene sus ventajas, ¿no? ¿Cuál era la ventaja del hermano menor? Siempre él podía hacer lo que quería, no, porque era el más chico, hacía sus berrinches, no, que déjalo que es el más chico. ¿Cierto? El que menos llamaba la atención eran los hermanos del medio. Los hermanos del medio, como que esos hermanos del medio son como sufridos, siempre como los más rebeldes siempre fue como los hermanos del medio, ¿no? Los hermanos complicados son los del medio, ¿no? Yo no sé, hermano, por qué eso es así, ya será, no sé, por el tema generacional, las relaciones, pero siempre hay como ventaja y desventaja de cada uno de ellos, ¿no? Pero en la palabra del Señor, hermanos, nosotros como hermanos en Cristo Jesús, eso no es tan así. Somos hermanos. Aquí no hay hermanos mayores, ni hermanos menores, ni hermanos del medio. No, hermanos, todos somos hermanos en la misma condición. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que seamos hermanos. Lo primero, hermanos, al ser hermanos, lo primero es que somos una familia. La iglesia, ¿cierto? Si somos una familia, hermanos, somos, ¿cierto?, algo más que solo un grupo de personas que se juntan el día domingo. ¿Sí? Somos algo más. Miren lo que dice Mateo 12, verso 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjense, somos una familia. Jesús tenía una madre, ¿sí o no? Sí, tenía una madre. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? María. Tenía un padre terrenal. ¿Cómo se llama? José. Y también la Biblia dice que tenía hermanos y hermanas. ¿Sí? Tenía hermanos y hermanas. Al menos tenía 4. Al menos 2 hombres y al menos 2 mujeres. ¿Sí? Las nombra por ahí. Hermanos, y Jesús estaba predicando, estaba haciendo la tarea, ¿no?, evangelizadora. Dice que hablaba a la gente, y mientras él le hablaba a la gente, dice que de repente uno de los que estaba ahí le dice, Jesús. No sé si a usted le ha pasado, que cuando está haciendo algo importante, la mamá llega a buscarlo. Jesús, tu mamá y tu hermano están allá afuera. ¿Sí? Y Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y viene alguien y le dice, oye Jesús, tu mamá y tu hermano y tu hermana están allá afuera, quieren hablarte. ¿Sí? El hecho, ¿cierto?, de que la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús estaban allá afuera, era una realidad. Pero Jesús tomó ese hecho real, ese hecho concreto, que sí pasó, que sí de verdad estaba la mamá, que sí de verdad estaban los hermanos allá afuera, y Jesús tomó ese hecho para dar un ejemplo, para hacer, ¿cierto?, nuevamente una comparación, una alegoría, dar una enseñanza parabólica, como Jesús siempre lo hacía. ¿Sí?
Y no es que Jesús estaba rechazando a su familia, no es que Jesús estaba como haciéndole la desconocida a su mamá. ¿Y quién es esta señora? Yo no la conozco, no estaba haciendo eso. Ya no es que estaba desconociendo que no tenía hermanos. Sí tenía hermanos, lo que pasa es que tomó esa situación para decir de que había una familia que era más grande que esa familia que estaba afuera. Los hermanos de Jesús lo buscaban. Jesús tuvo una familia terrenal y lo que a Jesús también le daba mucha importancia. Pero en esta oportunidad, ¿sí? En esta oportunidad, el jefe del hogar, ¿quién era? Jesús. ¿Saben por qué? Porque a esta altura de la historia bíblica, José ya había muerto. ¿Quién era José? El padre adoptivo de Jesús. Y por lo tanto, ¿quién era el hermano mayor de esa familia? Jesús. Jesús era el hermano mayor. ¿Quién era el jefe de hogar de esa familia? Jesús. ¿Y quién tenía que tomar las decisiones importantes dentro de la familia de Jesús? Jesús. ¿Por qué? Porque era el hermano mayor. Él era la cabeza del hogar, de ese hogar. ¿Cómo lo sabemos? Porque José ya había muerto. Y por lo tanto, el que se tenía que hacer cargo era él. Y por lo tanto, lo más probable es que María y todos sus hijos fueron a hablar con Jesús porque tenían algo importante que decidir y no querían pasar a llevar la autoridad que Jesús tenía como la cabeza de ese hogar. ¿Sí? Lo más probable. Había una familia terrenal. La familia, hermanos, es la primera fuente de amor y protección. La familia es donde toda persona es recibida como fuente de protección, de amor y fortaleza. Es la familia, hermanos. Jesús tuvo siempre su familia a su lado en el momento de su nacimiento, en el momento de su juventud, cuando fueron a Egipto, cuando volvieron de Egipto, cuando estuvieron en Nazaret y cuando también estuvo en su muerte y también en su resurrección. Porque uno de los que vieron a Jesús resucitado fue Jacobo, el hermano de Jesús. La familia, hermanos, siempre está ahí en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Así también la familia, hermanos, siempre debe estar en los momentos más importantes de la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Uy, poco amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Usted tiene que estar en los momentos importantes de la vida de sus hijos. No hay persona más importante, no hay nadie más importante para los hijos que su propia familia. Y que su familia no valora los hechos importantes que están pasando en la familia, hermanos. ¿Quién lo va a hacer? Yo tengo 3 hijos, hermano. Tengo una hija ya de 34, un hijo de 28 y tengo mi hija de 15. ¿Ya? Bien lejito, uno del otro, ¿ya? Bastante tiempo. Y también perdimos un hijo, hermanos. Y en cada una de estas oportunidades, hermanos, hubo una familia, no solo mi familia terrenal estuvo ahí, sino que hubo una familia que siempre estuvo a mi lado. Fue la familia de Dios. Cuando nació mi hija mayor, la presenté en la iglesia. Cuando nació Daniel, ¿cierto? Que el tenía así una panza, ¿no? Una tremenda panza, hermano. Parecía que fueran quintillizos. Parecía hijo de tigre, decía yo, ¿no? Y cuando nace Jorgito, rubiecito, dije yo, ¿qué será mío? Este será mío, rubio, de ojitos claros. Hermoso, ¿no? ¿Y quién estaba ahí? La iglesia. Mi familia espiritual. Cuando nació Javiera, la iglesia. Antes de Javiera, ¿cierto? Tuvimos la pérdida. ¿Quién estuvo ahí, hermanos, cuando tuvimos la pérdida? Y mi hijo Mateo, yo le digo Mateo, no sabíamos si era hombre o mujer, pero nosotros le decimos Mateo. Cuando Mateo se fue al cielo, ¿quién estuvo ahí? Mi familia espiritual, la iglesia.
nos acompañaron. Cuando perdí mi primer trabajo, hermano, perdí mi trabajo 3 días antes de casarme. 3 días antes de casarme, hermano, imagínate, uno se va a casarse, ya y tiene trabajo, está todo bien. Imagínese 3 días antes de casarse uno pierde el trabajo. ¿Quién estuvo ahí? Mi familia espiritual, la iglesia. Cuando me compré mi primera casa, la iglesia estuvo ahí, mi familia espiritual. Cuando me compré mi primer auto y llegué a la iglesia con mi primer auto, y los hermanos, hermano, no era un Mercedes-Benz, era un Fiat 600. ¿Quién me celebró eso que yo llegara? No, mi familia espiritual. Y hermano, ya subamos al auto, y todos querían andar en el auto. La iglesia, hermano, fortalece nuestra vida. La iglesia es el lugar, ¿cierto? Es el hogar espiritual. Y la iglesia, hermano, como hablamos ayer con los jóvenes, es algo maravilloso porque es un hogar. Y el hogar, hermano, viene de la palabra hoguera. La hoguera es el lugar, ¿cierto?, donde antiguamente los primitivos, ¿cierto?, estaban ahí y se calentaban alrededor de la hoguera. Era un lugar de protección porque los animales feroces no venían porque estaba la hoguera, donde se contaban las historias, donde se transmitía la tradición, donde se transmitían los valores, donde se transmitía, ¿cierto?, las enseñanzas, donde se practicaba el amor, donde la familia se reproducía, era en la hoguera. Y la iglesia es un hogar, es una hoguera donde nosotros tenemos que venir, hermanos, y sentirnos protegidos, de sentirnos queridos, de sentirnos amados, de sentirnos aceptados, hermanos. Es el lugar del fuego, es un lugar del fuego de Dios. Y el hogar no es un lugar donde yo voy, sino es un lugar donde yo vuelvo. Yo voy a la cancha, yo voy al banco, yo voy, ¿cierto?, al colegio, yo voy, no sé, a hacer un trámite, pero a mi casa yo no voy, yo vuelvo. ¿Sí o no? Es el lugar donde salimos todos los días y volvemos. La iglesia es lo mismo, hermano. Usted no viene a la iglesia porque la iglesia es su hogar espiritual. Usted acá no viene, usted vuelve. No diga nunca más, voy a la iglesia. No, hermanos, usted vuelve al hogar espiritual. Vuelvo al hogar espiritual. Y es por eso, ¿cierto?, que los que no vuelven al hogar espiritual, nosotros les decimos que andan descarriados, porque no volvieron. ¿Sí o no? No volvieron al redil. Por eso que se les dice que están descarriados. ¿No? Es un hogar donde volvemos, donde salimos aquí al mundo, hermano, salimos al mundo, no somos de este mundo, pero salimos al mundo a hablar de Jesucristo. La iglesia es un hogar, es una familia espiritual, un lugar, ¿cierto?, donde nosotros tenemos que el fuego de Dios fluir en amor. La iglesia, hermano, no es el templo. La Biblia ayer estábamos hablando, ¿cierto?, que el templo, Dios no habita en templos. Dios no habita en los templos, hermano. Nosotros tenemos ese concepto católico, apostólico, románico, ¿cierto?, de que el templo es el lugar donde Dios habita y todo lo que está afuera es pagano. Hermanos, no es así, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Donde tú vas, hermanos, la iglesia va. En tu trabajo. Somos las personas, hermanos, los que conformamos esta familia espiritual. Somos una familia. En segundo lugar, somos una familia celestial. No solo somos una familia, sino que también somos una familia celestial. Mira lo que dice Marcos, capítulo 10, 28-30. Dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí, que no reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, Jesús dijo, mira, si tú has perdido por causa de mí a tu madre, a tu padre, a tu hermano,
Fíjate tú, que en el cielo recibirás la recompensa 100 veces más. Vas a tener 100 veces más, hermano. Van a tener 100 veces más madre, más casas, todo, hermano. Todo lo que hayamos perdido, ¿cierto? Por causa del Señor y por el Evangelio. El Señor dice que en la eternidad nuestra familia celestial se agrandará. Dejar todo, hermanos, padre o madre, por congregarse en este lugar, tiene recompensa. Qué maravilloso es saber, hermanos, que nuestra familia es celestial. El Señor no dejará, hermanos, de bendecirte si por causa del Evangelio tu mamá o tu papá no te dejó nunca más hablar. ¿Sí? No dejará. No significa, hermanos, que tú ya no llames a tu mamá, ni tampoco eso no significa nada de eso, ¿no? Que no le celebre el Día de la Madre, no significa ni el cumpleaños, no significa eso, hermano. Lo que significa, hermanos, que al tener una familia celestial, ahora nuestra familia es una familia ilimitada. Es una familia tan grande, hermanos, que no se puede contar. Es tan grande tener una familia ilimitada, no tiene dimensión. La iglesia siempre es una familia que debe estar en crecimiento. Es una familia eterna. El hecho de que somos una familia celestial, hermano, es una familia que nunca se acabará. Es por eso que es importante, hermano, es muy importante que a ese familiar, a ese hermano, a esa hermana, a ese tío, a esa abuelita que no conoce al Señor, también sea parte de esta familia celestial. La iglesia, hermanos, es una familia eterna. Y en tercer lugar, hermanos, somos una familia para la eternidad. No solo somos familia, no solo somos una familia celestial, sino que también somos una familia eterna. ¿Qué dice Mateo 12:5? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero vosotros no queráis que llame Rabí, porque uno es vuestro Maestro y Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjense, Mateo, 2 de Pedro, dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Mateo 7 dice que no el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, según Mateo 18, ¿cierto?, es que ninguno de estos pequeños se pierda. La familia de Jesús quería hablar con Él. Había una muy buena relación con ellos. Había una unidad, hermanos, tremenda con su madre. ¿Sí? Nosotros, a veces como evangélicos, hermanos, un poco, ¿cómo podríamos decir así? Menospreciamos el personaje histórico de María, ¿cierto? Por esto que yo fui católico y yo sé lo que significa ser mariano, pero el hecho de que ahora sea cristiano, hermano querido, la enseñanza de lo que María fue para Jesús como madre, hermano, es tremenda. Es tremenda. Si hay alguien que hubo incondicional, si hay alguien, hermanos, todos sus discípulos, todos, cuando llegó el momento, ¿cierto?, de la verdad, cuando estaban en la cruz, todos sus discípulos le dejaron, a excepción de 2 personas. ¿Quién fue? María y Juan. María y Juan. Ellos estaban ahí, a los pies de la cruz. María, su madre incondicional. Su madre incondicional. Estaba a los pies de la cruz. Todos se avergonzaban de Jesús. Todos le habían dejado. Todos le habían traicionado. Todos, a excepción de María, su madre.
Ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. Ni siquiera los hermanos de Jesús creían en Él. Testimonios, ¿cierto?, de sus hermanos. Y habían constantes peleas quizás por esto mismo. ¿Qué te crees tú si tú eres nuestro hermano mayor y ahora te crees el Cristo? ¿Cuánta pelea no tuve yo con mi hermano? ¿Cierto? ¿Cuántas peleas tuvimos con mi hermano? Montón. Y peleas por cosas de religión. Porque él se había hecho cristiano y yo era católico. Y peleábamos. Pero nos amábamos. Peleábamos, pero nos amábamos. Yo me acuerdo, ¿cierto?, que claro, peleábamos todos en la casa, pero cuando salíamos a jugar a la pelota y alguien le pegaba a mi hermano chico, ¿qué hacía yo? Ahí salía a defenderlo. Claro, nos pegaban a los dos juntos, pero yo lo salía a defender. Lo salía a defender porque era mi hermano. ¿Sí o no? Porque defendemos a nuestro hermano, aunque sean pesados como sean, los defendemos porque les amamos. Testimonios, hermanos, hay muchísimos. ¡Ay de aquel que toque a mi hermano! O a mi hermana. Hermano, nosotros éramos todos grandes, mi hermana de 15 años. Y cuando llegó por primera vez un pololo, ¿cierto?, un noviecito que andaba detrás de mi hermana de 15 años, nosotros ya éramos todos grandes y todos lo mirábamos así con desprecio, ¿no? ¿Y qué? Pobre tú que le hagas algo a mi hermana. Porque a los hermanos y a las hermanas nosotros los cuidamos. ¿Cuánto más, hermanos, esto tiene que suceder en la hermandad espiritual? Los hermanos de Jesús no estaban quizás de acuerdo con sus creencias o con el ministerio que él tenía. Había profundas diferencias, pero se amaban. Si hay algo, hermanos, que nos distingue a nosotros, los hijos de Dios, es que nos tenemos que amar a pesar de nuestras diferencias. A pesar, ¿cierto?, que yo a lo mejor no estoy de acuerdo con algo con Gaby. Gaby quizás diga algo y yo no estoy de acuerdo, pero tengo que amarla. A lo mejor Gaby no está de acuerdo conmigo en algo, pero me tiene que amar. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con algo que Isaías dice, pero le amo. Así mismo Isaías conmigo, a lo mejor no está de acuerdo, no sé, que no le gustó esta camisa gris. ¿Cómo se pone camisa gris para el Día de la Madre? Isaías, no sé, no estará de acuerdo con algo, con lo que yo digo, pero Isaías me ama, yo siento que él me ama y respeta. ¿Sí o no? Así es, hermanos. Las diferencias nunca pueden apagar el amor entre los hermanos. Por mucho que yo no esté de acuerdo, ¿cierto?, contigo, no puede ser mayor mi diferencia que el amor que yo te tenga, hermano querido. No puede ser. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dijo el Señor. Capítulo 17 de Juan dice que Él quiere que seamos uno como yo y el Padre. En Romanos dice que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. En Efesios capítulo 4 dice que la verdad es que crezcamos en amor, en todo, creciendo, edificándonos en amor. Colosenses capítulo 1 dice, debemos ser perfectos. Hermanos, lo primero que tenemos que saber es que entre hermanos tenemos, ¿cierto?, que amarnos, porque esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. El que está a mi lado es mi hermano, no por voluntad de carne ni varón, sino de Dios. ¿Para qué Dios lo puso a mi lado? Para que lo ame. Para que lo ame. ¿Es usted mayor que Dios? ¿Es usted más inteligente que Dios? No, ¿cierto? Como no somos más inteligentes que Dios, no podemos cuestionar a Dios porque Dios me puso a mi hermano aquí al lado. Tenemos que amarnos. Por tanto, hermanos, con toda humildad debemos aceptar que esa persona que Dios puso a mi lado, Dios las puso para que yo desarrolle el amor. Porque si tú no eres capaz de amar a alguien que conoces, ¿cómo vas a amar a quien no conoces? ¿Cómo vas a amar a tu enemigo? La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo vas a amar a tu enemigo si no eres capaz de amar a tu hermano complicado? Y a la hermana chismosa.
¿Cómo le vas a amar al otro si no eres capaz de acá? Entonces, hermanos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Conclusión. La iglesia, hermano, es una familia espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Amén? Somos una familia espiritual. Somos una familia que durará por la eternidad, hermanos. Esta familia de aquí nunca más se terminará. Y yo le quiero dar una mala noticia, hermano. Si hay alguien que a usted le cae gordo aquí en la iglesia, o le cae gorda aquí en la iglesia, o sea, me cae mal ese hermano, Dios se encargará de ponerlo en la nube de al lado allá en el cielo para que viva por toda la eternidad con usted. Así que es mejor que se arregle con ese hermano. Vaya usted y arréglese, porque si no el Señor lo va a poner allá en las mansiones celestiales como vecino. Así que póngase en la buena con el hermano. La iglesia es una familia que crece y se desarrolla y nunca dejará de hacerlo. Tercero, la iglesia es una familia ilimitada. Ilimitada. Y por último, hermanos, la iglesia es un grupo de hermanos y hermanas que debe buscar ser en amor. En amor. Oremos al Señor. Amén. Perdón. Dice, uno entre sí y uno también con Dios. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias, Señor, te damos por esta familia, Señor, la familia de Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos elegiste para ser hermanos. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos amemos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar, Señor, de quizás nuestros, contradicciones o cosas que a lo mejor no me gustan del otro. Que aprendamos a ser uno en Cristo Jesús. Que aprendamos, Señor, de que estaremos unidos como familia por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esta familia que crece, que se desarrolla y que nunca dejará de ser, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, la familia de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.